Sí, me disculpa la pregunta, Majestad. ¿Usted amaba a Luis? No nací para amar, nací para ser reina. Majestad, hubo alguien a quien con el tiempo llegó a amar, ¿no es así? Sí, Sir Thomas. Fue el conde Axel de Fersen. Vino a Versalles desde Suecia. Teníamos 18 años cuando nos conocimos. En un baile de máscaras. Él no sabía quién era yo y era el hombre más apuesto que había visto. ¿Le gustaban las fiestas y los bailes de máscaras? Ay, me fascinaban. Tras la máscara, sin que supieran quién era yo, tenía una deliciosa sensación de libertad que mi posición siempre me negaba. Hasta unos 100 años después. Respeto a su majestad y al conde, fui lo más discreta posible. Sus primos conocían la situación. Siempre olvido el año en que murió el viejo rey Luis. Fue en 1774, señor, y yo me convertí en reina de Francia. Sí. El día de su muerte se recuerda mejor aquí en el continente americano como el de la masacre de Boston. Es cierto. Majestad, ¿el pueblo lloró al rey a pesar de sus fallas? Ay, sí, señor presidente. El pueblo sentía un gran afecto por la monarquía como si fueran nuestros dueños, en vez de que fuera lo contrario. Tenían más acceso a nosotros que el que ustedes tienen a sus presidentes y primeros ministros. ¿Es cierto eso? Ay, nuestra vida era muy visible. Comíamos en un enorme salón abierto mientras nos miraba mucha gente del pueblo. Y cuando rezábamos lo hacíamos en público. Aún lo que hoy se considera como actos íntimos, los llevábamos a cabo frente a un público. ¿Cómo qué? Pues nos vestían y desvestían, no en forma privada, sino en presencia de un séquito de sirvientes y parásitos. El nacimiento de todos mis hijos fue en presencia de un gran número de personas que se apiñaban en el dormitorio para observar. Fascinante. Como reina no podía literalmente ni tomar un trago de agua, aún en medio de la noche por mí misma. La costumbre dictaba que yo aceptara el vaso de manos de la mujer de máximo rango en el cuarto. Nunca pasó por la mente de su majestad que esos rituales y costumbres tan vacíos con el tiempo destruirían el respeto del pueblo por la monarquía. Ay, doctor Marx, qué tontería. El pueblo adoraba esas costumbres y rituales. Sí, doctor Marx. Piense en las ceremonias que celebramos cuando muere un ser amado. Y los rituales son más para los vivos que para los muertos. Si las descartamos, sería difícil para muchos poder expresar su pena. En el caso de la monarquía, los rituales y costumbres ayudaban al pueblo a expresar su respeto por los reyes. Entiendo que en las naciones marxistas de hoy aún hay lugar para la pompa y la ceremonia. Y ahora podemos discutir el tema de la revolución. ¿Qué hay de los cuyas ideas incitaron la Revolución Francesa? No hay duda de que las ideas de los pensadores de la Ilustración francesa ayudaron a forjar la revolución. Pero no debemos pasar por alto el factor económico. Cuando su majestad y el rey Luis XVI reinaban en Versalles, el sistema financiero de la nación francesa estaba en terrible estado. Ay, pero yo no sabía nada de ello en esa época. Sí, es de suponerse. Pero no olvides, doctor Marx, en 1776 yo solo tenía 21 años. Y por desgracia poco me interesaban, señor presidente, los eventos importantes como la Revolución Americana. Lo siento. Majestad, ¿me permite decir algo? Ay, se lo suplico. El haber nacido en Austria tendría que ver con la noción popular en Francia entonces de que no era usted leal a los intereses de Francia. Eso no era cierto. Su pregunta, señor, se refiere al problema de Bavaria. En 1778, Majestad, la corte de su familia en Viena, gobernada por su hermano Sí. José, reclamó Bavaria. Pero los prusianos de Berlín también la deseaban. Sí, y la emperatriz María Teresa quería que le ayudara a convencer a Francia de que apoyara a Austria. Le pedí a Luis y aceptó apoyar la causa austríaca. Pero naturalmente se tuvo que gastar una gran fortuna. Después me culparon de pagar el oro de Francia para asuntos que no concernían directamente a Francia. Por fortuna esto quedó olvidado cuando poco después la corte supo que iba a dar a luz un heredero. Buen momento. Y el 19 de diciembre se invitó a la corte a presenciar el evento. Cientos de nobles vinieron de grandes distancias. Pero la criatura, a lo que esperábamos, fue niña. Se decepcionaron conmigo. Pero más tarde sí dio a luz un hijo. ¿Dos, Sir Thomas? ¿Dos? Sí, y recuerdo muy bien que en 1780, cuando nació el segundo, volví hacia mi dama y le dije:
Por favor, he sido buena paciente. Dime la verdad. Tenía temor de que hubiera sido otra niña. Pero en ese instante su majestad entró a la alcoba y... ¡ay! Me dijo dulcemente... El delfín pide permiso para entrar. ¡Ay! ¡Ay! Fue uno de los momentos más felices de mi vida, caballeros. Majestad, ¿no fue el dramático incidente de cierto collar de brillantes el máximo responsable de su impopularidad en París? Ay, doctor Marx, debí suponer que usted iba a mencionar ese tema. Pero usted es historiador y debe saber que fui acusada injustamente y no lo aburriré con los sórdidos detalles. Oh, se lo suplico. Como guste. Una mujer terrible llamada Lamotte se aprovechó de su amante, ese hombre ignorante, el cardenal de Rohan, y falsificando unas cartas hizo creer que yo quería comprar el espantosamente caro collar, pero todo era falsedad. Majestad, que un cardenal hubiera sido tramposo y tonto no era, por desgracia, una cosa muy poco común en la época, ¿verdad? Por desgracia, no. Los escándalos en la iglesia eran frecuentes y los intelectuales que atacaban la fe lograban respaldar sus argumentos al señalar a los muchos prelados que, debo admitir, eran hombres poderosos y pecadores. ¿Cuáles fueron, según usted, las causas de la Revolución Francesa? No estoy muy segura. Creo que hubo muchos motivos para ese desastre. Pero siento que la hostilidad de algunos miembros de la nobleza de Francia tuvo mucho que ver. ¿Quiénes fueron? Bueno, déjeme Yo sé. ver. El barón de Montesquieu fue uno. Sí. En su libro El espíritu de la ley, que publicó en 1748, atacó acremente a la monarquía francesa. Ese horrible François-Marie Arouet, que escribió bajo el nombre de Voltaire, pasó mucho tiempo en Inglaterra y Ginebra porque no se atrevía a ir a Francia después de lo que había escrito de la iglesia y la monarquía. Ah, sí, Voltaire. Defendía la democracia y la libertad de culto. Claro que la monarquía católica francesa no toleraba esas ideas. Tal vez luego Herr Marx querrá comentar el nivel de democracia y libertad de culto en los países comunistas de hoy. Tenga por seguro que lo haré. Gracias. Además, teníamos a ese terrible Jean-Jacques Rousseau, hombre alterado y confundido. Escribió ese ridículo libro, El Contrato Social. Yo nunca lo leí. A decir verdad, nunca terminé de leer un libro. Pero mis amigos me dijeron que este ignorante, en una época en que había una gran escasez de civilización, tuvo el enorme descaro de atacar la civilización, diciendo que corrompía la bondad natural de la naturaleza del hombre. Si ha existido una idea más disparatada, no la he oído. Majestad, ¿qué era lo que le disgustaba tanto de Rousseau? Su falta de respeto por los nobles, la monarquía y todas las instituciones importantes. Señor presidente, Rousseau ondeaba la palabra libertad frente al pueblo como si fuera un emblema mágico, con igual poder que el crucifijo mismo. Y nadie dice que la libertad sea mala. Pero la palabra no tiene significado si no se pregunta, ¿libertad de hacer qué? Rousseau halagaba al hombre común al decirle que era una clase de espíritu potencialmente libre. Sí, pero vemos que es cierto lo contrario con solo mirar directamente a todo hombre promedio que tengamos la desgracia de encontrar. Ahora, caballeros, aunque no presumo de filósofa, creo saber qué es la virtud y qué no lo es. Y Monsieur Rousseau era todo un bribón. ¿Nos dirá algo específico, Majestad? Si insiste. Por favor. Rousseau vivía con una pobre mujer llamada Thérèse Levasseur, una sirvienta. Vivió con ella el resto de su vida y tuvo con él 5 hijos. A cada uno de ellos los llevó al nacer a un orfelinato. Ahora, Rousseau decía que admiraba al noble salvaje, pues él era un salvaje sin ser en nada noble. Doctor Marx, ¿se va a quedar ahí sentado sin defender a uno de sus héroes? Es muy cierto que baso mi filosofía en la gran superioridad moral que yo supongo reside en las masas y no en la depravada y corrupta aristocracia. Majestad, no me refiero a las personas presentes. Peores cosas me dijeron en mi época, le aseguro, señor. Al mirar el descontento y derramamiento de sangre de hoy día, doctor Marx, su fe y